En esta clase vamos a ver cómo podemos calcular los extremos de una función continua en un intervalo cerrado. Hay que entender un poco qué es esto de extremos de una función. Después vamos a ver el teorema de Rollo y también el teorema del valor medio. Así que vamos a comenzar. En primera instancia, ¿qué entendemos por extremos de una función, ¿no? En un intervalo? Nosotros consideramos que tenemos una función en un intervalo i que contiene el punto c, entonces vamos a hablar del valor mínimo y el valor máximo de la f. Entonces f en c es el mínimo de f en el intervalo i, si se cumple esta desigualdad. Así que f en c sería menor o igual que f de x, cualquiera sea el x de y, o sea, para cualquier otra evaluación de f sobre ese mismo intervalo. Y f en c es el máximo de f si se cumple que f de c es mayor o igual que f de x para cualquiera sea el f de x en y. Entonces, los valores extremos o los extremos de f se llaman justamente a los valores máximos y mínimos de f. Y bueno, lo que tenemos representado acá, o sea, la intención es que nosotros logremos determinar, dada una función continua en un intervalo cerrado, nosotros queremos determinar dónde la función alcanza el máximo, dónde la función alcanza el mínimo, pensando en todo el intervalo. Entonces, lo que estamos viendo es la función x cuadrado más 1 en el intervalo cerrado menos 1, 2. Vemos que alcanza el mínimo en el 0, cuando x es 0, y ahí toma el valor 1, y el máximo lo alcanza en 2, cuando toma el valor 5. Entonces acá tenemos el mínimo y acá tenemos el máximo. Esos serían los valores mínimos y máximos de esta función en el intervalo menos 1, 2. Ahora, si pasamos a trabajar en el intervalo abierto menos 1, 2, también con la misma intención de determinar un mínimo o un máximo, lo que vemos es que en 0, o sea, cuando x es 0, sigo teniendo el mínimo, mientras que no puedo establecer un punto de este intervalo donde la función, uno pueda decir que alcanza el máximo. Eso no lo podemos decir. Fíjense que en la medida que uno se acerca al 2 por la izquierda, los valores se aproximan al valor 5, que sería el máximo, pero no puedo decir que en algún punto de este intervalo la función, cuando la evalúo, me dé ese valor máximo. Así que en este caso la función tiene un mínimo, pero no puedo establecer un máximo. En el caso de la función esta, que está más a la derecha, es una modificación de la función que teníamos antes, estamos llamando g. Acá me quedó cortada la definición, pero bueno, sería x cuadrado más 1, o sea, siempre y cuando estemos en el intervalo menos 1, 2 y x no sea 0. Y en 0 la definía como 2. Entonces, en este caso, la función, haciendo el mismo análisis que en los gráficos anteriores, lo que vemos es que la función en 2 alcanza el máximo, pero no podemos decir que alcanza el valor mínimo en ningún punto del intervalo porque, digamos, no se cumple la definición esta, o sea, no puedo establecer que haya un valor, un punto C, donde el valor que toma la función sea el menor que cualquier otro del intervalo. Eso no lo podemos establecer en este caso. O sea, uno ve que, bueno, acá tenemos un agujerito, que el candidato natural para mínimo sería el 0, pero la función, o sea, sería el valor que toma la función si estuviera continua acá, ¿no? Si x fuera 0 y este fuera 1, o sea, acá estaría alcanzando el mínimo, pero bueno, justamente en este punto se la redefinió con 2, y o sea, eso hace que la función se vuelva discontinua en el punto x igual a 0, y lo que estamos observando es que la función esta alcanza el máximo, pero no alcanza el mínimo. Entonces, en este
el objetivo que tenemos es considerar una función en un cierto intervalo y poder determinar los extremos, ¿no? Máximos, mínimos. Bueno, eso está garantizado cuando uno tiene una función continua en un intervalo cerrado por medio de este teorema, el teorema de Weierstrass. Si tengo una función continua en un intervalo cerrado, entonces f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en ese intervalo. Bueno, el teorema de Weierstrass es un teorema de existencia, o sea, esto es cierto, pero no nos dice cómo encontrar ese valor máximo y ese valor mínimo. Entonces, lo que sigue en las placas que vamos a ver ahora es justamente cómo vamos a hacer para hacer la determinación de ese valor máximo y de ese valor mínimo. Entonces, para eso tenemos que introducir el concepto de extremo relativo y una forma de introducirlos a través de este gráfico. Fíjense, acá tengo esta función, fíjense, es creciente, llega hasta este punto, empieza a decrecer y luego vuelve a crecer. Bien, fíjense que esto es como si fuera una montañita, una cresta, lo llaman en el libro, una cima, y esto sería como un valle o una depresión. Bueno, si uno mira estos rectángulos que están pintados acá, mira el comportamiento de la función en un entorno de 0 o en un entorno de 2, lo que puede entender y se acepta que si uno mira un entorno del 0, la función acá tendría un máximo. Fíjense, crece, crece, crece y después empieza a decrecer. Y acá la situación, podríamos decir, contraria, en el sentido que acá la función decrece, 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 llega hasta este punto y vuelve a crecer. O sea, acá estaríamos con un mínimo, y en este caso sería un máximo. Pero claro, eso es mirando un entorno del punto este, que es el 0, y en el caso de este mínimo estaríamos mirando un entorno del punto 2, ¿no? Todo esto está pasando para valores de x cercanos a 2, todo esto que estamos acá observando está pasando para valores de x cercanos a 0. Entonces uno dice que la función en 0, 0 tiene un máximo relativo y en el punto 2 menos 4 tendría un mínimo relativo. Estos extremos relativos, si se dan, como en el caso de esta curva, de un modo suave, uno dice, fíjense que la curva que representa la f se hace con un trazo suave, o sea, no hay ningún punto ni, digamos, esquina, como puede pasar en la función valor absoluto. Entonces, en estos puntos, que son los extremos relativos, lo que vamos a tener es una tangente horizontal. Y cuando estos extremos relativos se den de una forma abrupta o tipo como la función valor absoluto, uno en esos casos, en esos puntos, en esos extremos relativos, directamente no va a existir la derivada, no va a haber recta tangente. Entonces, la noción de extremo relativo dice, si existe un intervalo abierto que contiene a C y en el que f de C es un máximo, entonces f de C es un máximo relativo de f. ¿Qué es lo que pasa en esta figura? Acá tenemos esta función y nosotros lo que tenemos en el punto de coordenadas 3, 2 es un máximo relativo. Fíjense que esto es como si fuera una montañita y acá es el punto más alto. Si yo miro el entorno de 3, ahí va a ser, o sea, entiendo que es localmente, es un máximo. Y bueno, ¿y esto con qué lo asocio? Bueno, si uno traza la recta tangente en este punto, es horizontal. Eso uno, digamos, lo puede corroborar. Fíjense, si uno calcula la derivada de esta función, bueno, aplicamos la regla de derivación, o sea, la constante la sacamos afuera, regla de derivación de un cociente, bueno, acá lo tengo, acomodo los términos, todos estos que aparecen por acá, y bueno, si uno evalúa cuando x es 3,
la derivada se hace 0 y eso me estaría diciendo efectivamente que la recta tangente es horizontal. Entonces empiezo a asociar el hecho de que tengo un máximo relativo con el hecho de que la derivada de la función en este punto es 0. Bueno, en el caso de la función valor absoluto, que la tenemos acá, en el 0, 0 tenemos un mínimo relativo, o sea, sabemos que esta función es mayor o igual que 0, y justamente cuando x es 0 toma el menor valor, que es 0. Bueno, en este caso tenemos un mínimo relativo, lo que está pasando es que en este punto nosotros no tenemos derivada. O sea, si uno se propone calcular, por definición, la derivada de la función f de x en el 0, bueno, lo que uno puede ver mirando límites laterales es que no existe el límite que nos conduciría a la existencia de la derivada en 0. Entonces, lo que quiero asociar acá es, hay un mínimo relativo, no existe la derivada. Y acá lo que vemos es la función seno, que es derivable siempre, y bueno, este sería un máximo relativo, acá tendríamos un mínimo relativo, claramente en la figura. Si yo calculo la derivada del seno es el coseno, y si calculo justamente el valor de la derivada donde observo el máximo relativo o el mínimo relativo en pi sobre 2 o en 3 medios de pi, lo que veo es que la derivada es 0, con lo cual también si uno trazaría las tangentes en estos puntos, la tangente sería horizontal. Entonces, como una observación general de estos ejemplos que estuvimos viendo recién, podemos decir que la derivada de una función es nula, es 0 o bien no existe, donde tengamos extremos relativos. Esto da lugar a la definición de lo que llamamos punto crítico. O sea, un punto crítico de f es un punto C tal que, por un lado, la función tiene que estar definida en un entorno de C, y para que sea punto crítico, lo que tiene que pasar es que o la derivada se anule o bien la derivada no exista. Caso, como estas situaciones que planteamos acá, fíjense, tenemos una función continua que en C, fíjense, está alcanzando un máximo relativo, no sabemos qué pasa en el resto del dominio, esto es lo único que tenemos representado, y bueno, en este caso f' no existe. C sería un punto crítico de esta función. Y para este caso, digo que C también sería un punto crítico de esta función, esta, porque bueno, la función está definida en un entorno de C y acá la derivada se hace 0, lo cual hace que el gráfico tenga una tangente horizontal. O sea que lo que estamos observando es extremos relativos y qué pasa con la derivada de la función en esos puntos. En un caso vemos que la derivada es 0, en otro caso vemos que la derivada no existe. Bueno, muy bien. Entonces, como síntesis de todo lo que estuvimos viendo, vamos a hacer así. Si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, por el teorema de Weierstrass, el que enunciamos anteriormente, yo sé que dentro del intervalo puedo encontrar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a encontrar los puntos críticos de la función en el intervalo que le estemos analizando y vamos a evaluar a f en cada uno de ellos. Fíjense que la idea de punto crítico está relacionada con la idea de la derivada de f. Entonces yo me concentro en los puntos que están dentro del intervalo cerrado AB. Por eso escribo esto, ¿no? En el abierto AB. Después voy a evaluar f en los extremos del intervalo y después voy a comparar finalmente los resultados de f que obtuve en el punto 1 y en el punto 2. El valor más grande que toma f va a ser el máximo absoluto y el valor más pequeño va a ser el mínimo absoluto. Entonces, considerando este ejemplo muy sencillo de un polinomio de grado 4 en un intervalo cerrado, ¿cómo hacemos? Bueno,
por supuesto que en este caso los puntos críticos van a venir del lado de que la derivada se me haga cero, porque o sea, no existen puntos donde la derivada no existe. Calculo la derivada, igualo a cero. Como tengo que encontrar dónde se hace cero, lo que puedo hacer por conveniencia es factorizar, porque es más fácil analizar cuando un producto se hace cero. Entonces, un producto se hace cero si alguno de los factores es cero, con lo cual uno llega a que para que se haga cero, x tiene que ser 0 o x tiene que ser 1. Entonces lo que hago es evaluar justamente en los puntos críticos, en 0 y en 1, los dos están acá adentro, los dos me sirven para este análisis. Y entonces, bueno, evalúo la función en 0, que me da 0, evalúo la función en 1, que me da menos 1, y después lo que tengo que hacer es evaluar la función en menos 1 y evaluarla en 2. Y acá están los valores. Entonces, comparando los valores que obtuve a través de los puntos críticos y los valores que obtuve a través de los extremos del intervalo, uno llega justamente a ver que el valor máximo se alcanza acá, ese 16, y el valor mínimo lo estaría consiguiendo cuando x es 1 y el resultado es menos 1. O sea que en este punto estoy teniendo el mínimo y acá estoy teniendo el máximo de la función. Este es el mínimo absoluto, el menos 1, y el máximo absoluto es 16. Otro ejemplo, ya no es una función polinómica, o tengan en cuenta que esta expresión corresponde a la raíz cúbica de x cuadrado. Entonces, voy a buscar puntos críticos para esta función en este intervalo. Me fijo cuando la derivada es 0. Bueno, calculo la derivada con las reglas conocidas. Resulta que termina siendo 0 cuando x es 1. Ese valor me sirve porque está acá dentro, está dentro de este intervalo. Bueno, a la luz de esta expresión que tenemos, que no está definida en 0, uno se pregunta, ¿la derivada en 0 existe? Bueno, para eso lo que hago es irme a la definición de derivada en 0, planteo el límite del cociente incremental, acá lo tenemos, esta es la f de x, la función en 0 vale 0, o sea, planteo esto tal cual, y después, bueno, en esto de querer analizar este límite, tomando laterales, llego a estos dos resultados, con lo cual los límites laterales, bueno, son diferentes, no son finitos, así que uno dice que la derivada no existe en 0. Entonces, los puntos críticos, ¿cuáles son? El 1, porque anula la derivada, y el 0, porque ahí la derivada no existe. ¿Qué hago? Evalúo la función en los puntos críticos, me da menos 1 y 0. Y después lo que tendría que hacer es evaluar a la función en los extremos del intervalo, en menos 1 y en 3. Y esto es lo que hice acá. Entonces, comparando este valor, este y este, uno llega a que la función en menos 1, que toma como resultado el menos 5, este es el mínimo absoluto, y el 0 sería el máximo absoluto. Y fíjense que, bueno, acá está representada la función, acá estamos consiguiendo el mínimo y acá estamos consiguiendo el máximo. Bueno, muy bien. Ahora ya nos vamos a meter en estos dos teoremas que habíamos anunciado, el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. Bueno, muy bien. El teorema de Rolle, ¿qué me dice? Me dice que si f es continua en el cerrado AB y derivable en el abierto, y en los extremos toma el mismo valor, entonces uno puede asegurar que existe un punto C que está en el intervalo AB, donde la derivada se hace 0, que es el caso de esta función, ¿no? Es una función continua, es derivable, en los extremos toma el mismo valor, que es D. Entonces, uno puede asegurar que hay un punto dentro del intervalo, un punto interior, donde la función tiene derivada 0 y ahí va a estar en presencia de un extremo relativo.
Con lo cual, si la derivada es 0, la recta tangente ahí en ese punto es horizontal. Y bueno, una cosa importante es notar que el teorema no dice cómo hallar el valor C, donde la derivada se hace 0. Así que la determinación de ese valor C lo que nos va a hacer es resolver una ecuación. O sea, para poder determinar el C vamos a tener que resolver una cierta ecuación que queda planteada. Y bueno, en el caso de esta función tenemos un máximo relativo acá, pero bueno, esta f no cumple las hipótesis del teorema de Rolle, por cuanto en C no existe la derivada. Entonces, pero a ver, ¿qué es lo que está fallando? Y bueno, lo que está fallando es que esta es una función que es continua, en los extremos toma el mismo valor, pero cuando yo voy a analizar la derivabilidad de la función en el abierto a B, bueno, las hipótesis de Rolle no se cumplen porque justamente en el punto C la función no es derivable. Y al no cumplirse esta hipótesis, bueno, esto no tiene por qué cumplirse, ¿no? Y sería el caso de esta función. O sea, no hay ningún punto dentro del intervalo AB donde la derivada se hace 0. Entonces, para poner a prueba esto, acá tenemos un par de ejemplos. Tenemos una función cuadrática. Entonces me dice, hallar las intersecciones con el eje X. Las intersecciones con el eje X, fíjense que sería dos puntos donde la función vale lo mismo. Entonces la idea es trabajar con el teorema de Rolle en este intervalo, en el intervalo 1, 2. Entonces me dice, hallar las intersecciones con el eje X y probar que f' de X es igual a 0 en algún punto intermedio. O sea, en algún punto que esté entre 1 y 2. Entonces, lo primero que hago es encontrar las intersecciones, viendo cuándo es 0, que eso ocurre para x1 y x es igual a 2. Lo hacemos con la fórmula de Bhaskara. Y después, bueno, vamos viendo que se cumplen las hipótesis. F es continua en el cerrado 1, 2 y derivable en el abierto. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, porque f es un polinomio. Es un polinomio de grado 2, pero esto valdría para cualquier polinomio de cualquier grado que se me pudiera ocurrir. Y además, en 1 y en 2 la función toma el mismo valor. Entonces, por el teorema de Rolle, podemos asegurar que existe un x perteneciente al 1, 2, tal que la derivada ahí se anula. Eso lo podemos asegurar. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos determinar cuál es este valor. ¿Cómo? Bueno, planteamos justamente la derivada de f igual a 0. f' de x, calculamos de acá, es 2x menos 3, y vemos cuándo es 0. O sea que acá nos queda planteada una ecuación, resolvemos esa ecuación y vemos que se hace 0 la derivada cuando x es 3 medios. Y bueno, nosotros ya sabemos qué pasa con esta función, es una función cuadrática, y bueno, ese 3 medios corresponde a la abscisa del vértice. Uno sabe que, bueno, digamos, cuando considera la abscisa correspondiente al vértice de una función cuadrática, ahí uno tiene, bueno, un mínimo o un máximo, según sea la forma cuadrática que tenga, y además, en ese punto de la gráfica, la recta tangente es horizontal. Así que la idea es trabajar en el cerrado 1, 2, que son los puntos de intersección de la función con el eje de las x, o sea, la función ahí, tanto en 1 como en 2 vale 0. La función esta es continua en el cerrado, derivable en el abierto, entonces por el teorema de Rolle puedo asegurar que hay un punto entre 1 y 2 donde la derivada se hace 0. Entonces, bueno, tiene toda una interpretación especial en este ejemplo, porque bueno, conocemos muy bien la función cuadrática, sabemos lo que pasa en el vértice, etc. Otro caso para aplicar el teorema de Rolle, tenemos un polinomio de grado 4. En particular, esta es una función par y nos dicen si podemos aplicar el teorema de Rolle en el intervalo menos 2, 2. Entonces, por ser un polinomio, se cumplen estas dos hipótesis, que es continua en menos 2, 2. En realidad f es continua en todo R, en particular en este intervalo.
f es derivable en todo r, en particular en menos 2, 2. Y además, por ser una función par, fíjense, estoy trabajando en un intervalo que es simétrico respecto del 0, o sea que la función en menos 2 toma el mismo valor que en 2. Y en cualquiera de los dos casos, el valor es 8, ¿no? La función en 2, en menos 2 es 8. Entonces, como todas las hipótesis del teorema se están cumpliendo, puedo asegurar por el teorema de Rolle que existe un x, al menos, en el intervalo menos 2, 2, donde la derivada se hace 0. Entonces, lo que puedo hacer es determinar cuáles son esos valores. Planteo la derivada de mi función, que va a ser 4x cubo menos 4x, factorizamos, porque lo que queremos es ver cuándo se anula, y de esa forma es justamente la más sencilla para determinar esos valores. Entonces, factorizando, vemos que para que el producto se haga 0, x es 0, o toda esta expresión se tiene que hacer 0, y eso ocurre cuando x es 1 o menos 1 y cuando x es 0. O sea que encontramos tres valores en realidad dentro del intervalo, o como lo quieran ver, donde la derivada se hace 0. Entonces, fíjense acá en la representación que uno tiene para la función, están representados, digamos, en el gráfico las tres tangentes horizontales que estarían asociadas justamente a estos tres puntos que determinamos acá, o sea, cuando x es 0, cuando x es menos 1, cuando x es 1, porque la gráfica de la función en los puntos correspondientes del gráfico de f tiene justamente rectas tangentes que son horizontales. O sea, tanto en 0 como en 1 como menos 1, la derivada de la función se hace 0. Como es una función derivable siempre hay tangente. Entonces, en particular, en esos puntos uno tiene recta tangente horizontal. Bueno, el último teorema que tenemos para ver, este teorema sería un caso más general que Rolle. Ahora van a ver que el teorema de Rolle uno lo puede ver como un caso particular de este. Me dice, si f es continuo en el cerrado y derivable en el abierto, hasta ahí estoy en las hipótesis de Rolle, entonces existe un C en el intervalo AB que cumple con esta igualdad. Bueno, fíjense que si uno, de todo este universo de funciones, piensa en las funciones donde f de A es igual a f de B, o sea, esto sería 0, porque estas dos cosas coincidirían. Entonces lo que nos estaría dando es justamente la conclusión del teorema de Rolle. O sea, si yo con funciones que cumplan estas hipótesis me concentro en aquellas donde f de A es igual a f de B, entonces existiría un C tal que f' en C me daría 0. Eso es lo que dice el teorema de Rolle. Así que este es un caso más general, verdaderamente, o sea, es como una generalización de Rolle, si lo quieren pensar. O Rolle es un caso particular de este. Entonces hay que interpretar esto. Lo podemos interpretar de dos formas, geométricamente o físicamente. ¿Cómo lo interpretamos geométricamente? Entonces, si la función es derivable en el AB, cualquiera sea el punto al que yo me refiera dentro de este intervalo, hay una recta tangente. Acá está trazado. Bueno, ¿qué me dicen de la recta tangente en ese punto? Bueno, me dicen que la pendiente de esa recta tangente coincide con este número. ¿Este número qué es? Bueno, este número corresponde a la pendiente de la recta que pasa por este punto y por este otro punto. Entonces yo acá lo que puedo mirar esta igualdad como una igualdad de pendientes. O sea, hay una que es la recta que pasa por el punto C, que tiene una pendiente que es f' en C. Hay otra recta, la secante esta, que pasa por este punto y este otro punto, que también tiene una pendiente, y la pendiente viene dada por este número. Entonces, nosotros lo que sabemos es que dos rectas, si tienen la misma pendiente, son paralelas. Bueno, justamente, entonces, la forma de interpretar el teorema del valor medio
es la siguiente, o sea, lo que me está diciendo el teorema de valor medio es que hay un punto dentro del intervalo donde la recta tangente a la gráfica de f en ese punto resulta ser paralela a la recta secante que pasa por AF de A y BF de B. Eso es lo que me dice esta igualdad. La tengo que pensar como una igualdad de pendientes de rectas. Esta que correspondería a la recta tangente que pasa por el punto CF de C, y esta es la pendiente de la recta que une el punto AF de A y BF de B. Así que esa sería la interpretación geométrica. En el caso de la interpretación física, este miembro uno lo puede pensar como la velocidad de cambio promedio de un punto que se mueve desde una posición F de A hasta una posición F de B cuando transcurre un tiempo que va de A a B. Fíjense que es la diferencia de las posiciones cuando está, supónganse, en tiempo A y después en tiempo B, dividido el tiempo transcurrido. O sea, esta expresión se puede pensar como la velocidad media de un punto en el intervalo AB. Y por el otro lado, ¿esto qué me representa? Bueno, si estamos pensando en una función de posición, en un movimiento de un punto, la derivada de la función de posición ya vimos que se podía asociar con la idea de velocidad instantánea. Entonces, uno lo que acá establece es que hay un punto en el intervalo AB donde la velocidad instantánea coincide con justamente lo que sería la velocidad de cambio promedio de este punto que se está moviendo en el intervalo AB. A modo de ejemplo, tenemos esta función y la tomamos en el intervalo 1, 4. Entonces me dice determinar los valores de C en el intervalo 1, 4 que cumplen con esta condición. Esta es la condición justamente del teorema del valor medio en el intervalo 1, 4. Cuando yo considero la función esta que me dan como dato, reemplazo todos los valores, el resultado que me da es 1. Entonces, a ver, ¿cómo sé que puedo encontrar solución para esa ecuación? Bueno, esta función es continua, o sea, el único problema que tiene es en 0, pero el 0 está fuera de este dominio completamente, o sea que donde la estoy analizando la función es continua, en el cerrado, es derivable en el abierto. Puedo aplicar el teorema del valor medio, es decir, existe efectivamente, puedo asegurar, existe por lo menos un valor C en el intervalo 1, 4, donde, fíjense, la derivada toma el valor 1. Entonces lo que hago es calcular efectivamente la derivada de f, y la derivada de f me da 4 sobre x cuadrado, aplico las reglas, bueno, todas las cosas que uno sabe, y veo cuándo es 1. Cuando resuelvo esta ecuación, me da que eso ocurre cuando x es 2 o menos 2. Pero, o sea, yo tengo que rescatar solamente el valor 2 porque es el que está en el intervalo donde yo estoy analizando. Entonces, si vamos al gráfico, a ver, esta es mi función, la función que a mí me dan. Tengo el punto, voy del intervalo del 1 al 4. Estoy con el punto en 1, la función vale 1. Fíjense, si x es 1, el resultado es 5 menos 4, 1. Si estoy en 4, vengo acá y reemplazo el 4, 5 menos 1, 4. Bien. Entonces, volviendo al dibujo que teníamos antes, lo que está pasando es lo siguiente. Yo trazo la secante y puedo encontrar la ecuación de esta recta. La recta secante tiene, fíjense, tiene pendiente 1 y pasa por el punto 1, 1. Cuando hago todas las cuentas me queda que la ecuación secante de la recta secante es igual a x. Es esta. Bueno, muy bien.
¿Qué pasa con ese punto que yo me encontré? Con el c igual a 2. Bueno, si c es 2 o x es 2, yo vengo acá y me queda que el resultado de la función es 3. Estoy parada en el punto 2, 3. En ese punto, según el teorema del valor medio, lo que está pasando es que, bueno, ahí la derivada es 1. La derivada de la función en 2 también toma el valor 1. Entonces, la recta tangente tiene pendiente 1. Y fíjense, acá escribí la ecuación de la recta tangente con pendiente 1 que pasa por el punto 2, 3. Entonces, la ecuación de la recta tangente es y igual x más 1. Y fíjense, bueno, esta es la recta tangente que pasa por el 2, 3, que tiene ecuación y igual x más 1. Y acá, esta sería la ecuación de la recta secante, que tiene ecuación y igual a x. Bueno, lo que estamos viendo, obviamente, que son paralelas, tienen la misma pendiente, y bueno, ahí tenemos aplicado el teorema del valor medio en el caso de esta función. Y bueno, y un ejemplo de aplicación también del teorema del valor medio puede estar dado de la siguiente manera. O sea, tenemos dos patrullas sobre la ruta que están separadas por 5 millas. Y bueno, lo que hacen es tomar la velocidad de los automóviles o camiones que se desplazan por esta ruta. El primer móvil lo que hace es medir la velocidad del camión y esa velocidad dio 55 millas por hora. Cuando pasa por la segunda patrulla, miden la velocidad y bueno, les da 50 millas. 50 millas. Acá está yendo a 50 millas. Bueno, ¿qué pasa? Entre un control y otro pasaron 4 minutos. Entonces nos pide así, probar que el camión ha excedido la velocidad en algún momento y esa velocidad máxima es de 55 millas por hora. Bueno, o sea, acá estaba justo y después iba a 50, pero bueno, por el tiempo que tardó, uno quizás podría probar que en algún momento superó el máximo permitido. Entonces, como hay un dato que está en horas y esto en minutos, lo primero que hacemos es expresar los minutos en horas para que nos quede todo coherente. No mezclar unidades. Entonces, estos 4 minutos lo que representan es un quinceavo de hora, la quinceava parte de una hora. Entonces, acá lo que calculamos es, fíjense, acá tengo las dos posiciones del camión. No puedo decir cuando pasó por el primer patrulla, la primera patrulla, y cuando pasó por la segunda patrulla. Para un tiempo 0 y para un tiempo de 4 minutos después, podemos pensar en 0 o en t y t más un quinceavos, es lo mismo. Y el tiempo transcurrido entre estos dos puntos es un quinceavo de hora. Ahora, la diferencia entre las posiciones estas es de 5 millas. Eso es lo que puse acá, por eso puse 5. Y el denominador es un quinceavo. Cuando hago la cuenta, o sea, estos son millas y estos son horas. Entonces tendría 5 por esta expresión invertida, me queda 5 por 15. Bueno, y el resultado me da, esta cuenta da 75, el resultado sería 75 millas por hora. Entonces, volviendo con el teorema del valor medio, ¿qué me estaría diciendo? Bueno, que habría algún tiempo entre 0 y los 4 minutos donde el camión fue o tuvo una velocidad instantánea de 75 millas por hora, con lo cual excedió la velocidad máxima permitida, que era de 55 millas por hora. Así que bueno, eso sería lo que tenía preparado para esta clase. Y bueno, en lo que sigue vamos a empezar a dar algunos elementos para el análisis de funciones en general, de las gráficas de funciones, ya sea determinar intervalos de crecimiento, de decrecimiento, poder clasificar extremos relativos. Eso lo vamos a hacer a través de utilizando derivadas. Todo esto que estamos haciendo ahora ya son todas aplicaciones de derivadas.
y nos va a llevar un par de clases más, ver todas las aplicaciones, pero bueno, es interesante porque bueno, la derivada es muy versátil y digamos, hay muchísimas aplicaciones del concepto de derivada que, bueno, es parte del temario del programa de la materia y que por otra parte es bastante extenso, ¿no? O sea, el programa, el desarrollo más grande que tiene es en la parte de derivada, ya la parte de integral no es tanto, y tampoco lo de sucesiones y series, pero digamos como que el desarrollo más grande en cuanto a temas se hace con la temática de derivadas. Así que, bueno, continuamos por 2 o 3 clases más con aplicaciones de la derivada y por hoy eso es todo.